Hola, hola, Señor les bendiga. Bueno, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contarle, bueno, en esta mañana el pastor Christopher me pide que si le puedo apoyar, ¿cierto?, para compartir el Evangelio. Y bueno, para mí, la verdad, es un gusto, es un placer poder compartir la palabra del Señor. Así que Dios bendiga a todos nuestros hermanos conectados, los que se van a conectar en esta mañana. Les damos gracias al Señor. Bueno, contarle de que soy, para los que no me conocen, el pastor Mario Verdugo. En este momento me encuentro en la ciudad de Concepción. Eh, He tenido la oportunidad de compartir el Evangelio en algunos lugares, algunas iglesias, y la verdad estoy muy contento, muy feliz. Ayer estaba en Coronel compartiendo la palabra del Señor y el Señor ponía en mi corazón compartir el milagro, ¿cierto?, de Jesús, ahí en San Juan capítulo 5, de que él sanaba a un paralítico enfermo por más de 38 años. Entonces quiero compartir esta palabra, este milagro de Jesús a sus vidas. ¿Ven? Dice ahí en el libro de San Juan capítulo 5, como les decía, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betel, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquiera enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿no es lícito llevar tu lecho? Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Amén. Palabra del Señor. He leído el libro de San Juan, capítulo 5, del verso 1 al verso 14. Amén. La palabra del Señor. Bueno, aquí queremos, por la gracia del Señor, queremos, con la ayuda, ¿cierto?, del Señor, con la ayuda de su Espíritu Santo, también hablar a su vida, compartiendo, ¿cierto?, este milagro de Jesús. Y que hay una enseñanza muy importante para nuestra vida de fe, porque muchas veces nos lleva una vida desenfocada. En el caso mío particular también, yo mucho tiempo luché para cambiar, para ser una buena persona, para cambiar mi vida. Siempre fui una persona que con mi capacidad quise cambiar, quise dejar de ser un hombre, se puede decir, rebelde, contumaz. Sobre todo en mi juventud,
en mi adolescencia, en mi juventud, también cuando mis hermanos, cuando ya adultos incluso. Eh, Muchas veces quise congregarme, con mi, procurando con mi fuerza, con mi esfuerzo, querer cambiar, ser un hombre bueno, eh, cumplir la ley y los mandamientos y ser un hombre, eh, se puede decir, un hombre bueno. Muchas veces, después que cometía un error, me arrepentía y decía, nunca más, Señor, no lo voy a volver a hacer, y volví a caer en lo mismo. Entonces, hasta ahí yo tenía una vida de fe enfocada en sí mismo, en mi capacidad. Por mi capacidad yo quería cambiar, con mi, procurando, ¿cierto?, con mi esfuerzo, queriendo, incluso queriendo cumplir la ley y los mandamientos. Porque de niño me enseñaron, tienes que cumplir la ley, tienes que cumplir los mandamientos, tienes que ser bueno para heredar el reino de los cielos. Entonces toda una vida también procuraba, me esforzaba por cumplir la ley y los mandamientos. Como les digo, pero ¿qué pasa cuando uno cae y no cumple? Viene esa frustración, viene ese desánimo. Muchas veces quise dejar el Evangelio, muchas veces dije, esto no es para mí, y es más, retirarse de la iglesia. Pero miren, esta enseñanza tiene algo bien parecido con respecto a eso. Porque ahí habla de que había un estanque llamado Betesda, en el cual habían mucha gente, sobre todo enfermos, dice que habían ciegos, cojos, paralíticos, esperando que el agua fuera agitada, porque dice la palabra que descendía un ángel de tiempo en tiempo y agitaba el agua del estanque, y el primero que entraba al agua era sanado. Como dice ahí, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces, mirando, ¿cierto?, y enfocándonos en este primer punto con respecto al estanque, dice que descendía un ángel. Mire, específicamente la palabra no especifica, no explica, ¿cierto?, qué ángel. Sabemos que están los ángeles de parte del Señor, y también están los ángeles caídos. Entonces, también tenemos que entender que Satanás, el diablo, se viste de ángel de luz, se disfraza para engañar, para perturbar. Entonces, este estanque, hermano, era un lugar donde había muchos enfermos, muchos enfermos. Pero cuando viene Jesús a este lugar, no se dirige al estanque, no se dirige donde estaba esa gran multitud de enfermos, yacía cojos, dice, ciegos, cojos, paralíticos, sino que él se dirigió ¿a dónde? A donde había un paralítico, mire, que él supo que llevaba mucho tiempo así. Como dice, y había allí un hombre que ya hacía 38 años, mire, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y él le respondió y le dijo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Esa fue la explicación que le dio este enfermo por más de 38 años. Entonces este enfermo, hermano, ya había perdido la esperanza de ser sano por el estanque. O sea, eso es decir
que cuando uno entiende, mis hermanos, que con su propia capacidad no puede ser sano, a la verdad es el primer paso para recibir la gracia del Señor. Porque mucha gente procura, se esfuerza para ser sano, para ser cambiado, para ser restaurado, para ser libertado con su propia capacidad. Yo toda mi vida luché contra el pecado. Nunca pude vencer el pecado. Toda mi vida quise cumplir la ley y los mandamientos. Procuraba, me esforzaba, con mi fuerza, con mi capacidad. Y ahí estaba este estanque que cuando el agua era agitada, el primero que entraba era sano. Yo me imagino que cuando el agua se agitaba, se agitó el agua y todos corrían el que entraba primero era sano. O sea, el que tenía la capacidad era sano. Eso representa, mire, el mundo, la religión. En el mundo el que tiene la capacidad, el que tiene los recursos, el que tiene los medios, ¿cierto? Para sanarse a sí mismo puede ser curado en médicos, hospitales, clínicas, clínicas particulares, médicos particulares, pero el que no tiene el recurso, el que no tiene la capacidad, va perdiendo la esperanza. Yo no tengo los medios, no tengo los recursos, no tengo la capacidad. Así también cuando el agua era agitada, todos corrían. Yo me imagino corriendo los ciegos, los cojos y los paralíticos, y el primero que llegaba, el que tenía más capacidad, el que era más rápido, y entraba al agua, descendía al agua, era sano, dice la palabra. Ahora, ¿qué representa esto? Como les digo, el mundo, también la religión. La religión, a la verdad, como les digo, Satanás, el diablo, se viste de ángel de luz. Te hace creer que está bien, que es bonito lo que estás haciendo, adorando al Señor, sirviendo al Señor, con toda tu fuerza, con toda tu capacidad. Pero llega un momento, mis hermanos, ¿qué ocurre? Que nos cansamos humanamente. Llega un momento que nos fatigamos, que comenzamos a sufrir. ¿Por qué? Porque la verdad, nosotros no tenemos la capacidad para salvarnos a nosotros mismos. Nosotros no tenemos la capacidad de por nuestros medios ser sanos, ser salvos. Jesús, cuando estaba con sus discípulos en la última cena, Jesús dice que Él tomó la copa, tomó el pan, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Después toma la copa, después que hubieron cenado, toma la copa, dice: este vino es mi sangre, el nuevo pacto. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que el Señor tuvo que establecer un nuevo pacto, un nuevo contrato, porque el primer pacto, a través del primer pacto, que era salvarse a sí mismo cumpliendo la ley y los mandamientos, procurando, esforzándose, una persona podía salvarse a sí mismo, ir al cielo. Pero a la verdad, ¿qué nos quiere decir el Señor en esta mañana? Que nadie se puede salvar a sí mismo, que nadie puede cumplir la ley y los mandamientos. Nadie tiene la capacidad. Del momento que la ley fue establecida, del tiempo de Moisés al tiempo de Jesucristo, pasaron 1500 años y nadie pudo cumplir la ley. Solamente uno. ¿Y quién es? Jesucristo el Señor. Y en esta mañana yo te quiero presentar a Jesucristo, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie mira al Padre si no es por mí. El único camino, la única vía para llegar al Padre es Jesucristo. Mire, este enfermo de 38 años enfermo, este paralítico, que llevaba mucho tiempo ahí. Yo me imagino que cuando el agua era agitada, él trataba, ¿cierto? Se esforzaba para llegar a ese estanque y no llegaba, porque no tenía la capacidad. Muchas veces durante mucho tiempo él intentó, procuró, se esforzó para ser sano, para salvarse a sí mismo. Pero llegó un momento que se dio cuenta que no tenía la capacidad y perdió la esperanza. Mire, perdió la esperanza de ser sano por sí mismo. Ya cuando el agua era agitada, a él ya le daba lo mismo porque no tenía la capacidad.
había perdido la esperanza en sí mismo. Mire, ese punto es muy importante, poder llegar a ese punto, entender eso, que nosotros no nos podemos salvar a sí mismos. Como les decía, yo mucho tiempo quise cambiar, mucho tiempo quise cumplir la ley y los mandamientos. Muchas veces dije, Señor, nunca más lo voy a volver a hacer. Ahora sí, Señor, que voy a obedecer, voy a cumplir la ley y los mandamientos. Procuraba, me esforzaba. Pero la verdad es que el Señor nos ve intenciones. Es una buena intención, ¿cierto? Pero nosotros no somos salvos por una buena intención. Nosotros somos salvos por cumplir, ¿sí o no? A la verdad, como le digo al Señor, no ve intenciones, ve resultados. Si cumple o no cumple. Yo no sé si usted cuál es su religión, cuál es la fe, o dónde está enfocada la fe, en sí mismo, en su capacidad. Yo puedo cumplir la ley, yo puedo cumplir los mandamientos. Yo voy a cambiar, ahora sí voy a dejar de fumar, ahora nunca más voy a fumar. El cigarro, la droga daña nuestro cuerpo, trae consecuencias a nuestras vidas. O también una adicción, las apuestas, los juegos de azar. Yo conozco mucha gente, hermano, que va al casino, apuesta, ¿cierto? Cree que va a ganar y al final lo pierde todo. Llega un punto que lo pierde todo. Y cuando sale de aquel lugar, dice, nunca más lo voy a hacer. Y vuelve a ir una y otra vez hasta que llega un momento que lo pierde todo, pierde familia, apuesta a su casa, la pierde. Algunos apuestan a la esposa, a la mujer. Lo pierden todo. Siendo que quisieron, intentaron, se arrepintieron. Procuraron dejar el vicio, la adicción a la apuesta. Otros también al alcohol, a la droga, nunca más. Hoy en día vemos la juventud, los videojuegos, ¿cierto? Saben que tienen responsabilidades los jóvenes, que tienen que estudiar, pero dicen una hora más voy a jugar y siguen jugando 1, 2, 3, 4, 5 horas, sabiendo que tienen que estudiar, sabiendo que tienen que dormir, ir al otro día al colegio y ahí amanecen jugando los juegos PlayStation. O sea, es decir, se convierten en adictos, esclavos, ¿cierto?, a esa adicción. ¿Y quién está detrás de todo esto? Satanás, el diablo. Así también estaba este paralítico enfermo por más de 38 años. Una enfermedad, hermano, una incapacidad, que a lo mejor él se esforzaba por entrar al estanque, por ser el primero, por llegar. Así también yo me esforzaba por cambiar mi vida. Como le decía, en mi juventud fui rebelde, fui desobediente a mi madre. Nunca más, mamá, lo voy a hacer. Ahora sí, así también, siendo cristiano, yendo a la iglesia, nunca más, Señor, lo voy a hacer. Pero llegó un momento en mi vida que me di cuenta que no tenía la capacidad. No tenía la capacidad en sí mismo para salvarme a sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos la capacidad? Y esto es importante, entenderlo. Como le decía, nadie pudo cumplir la ley. Nadie pudo cumplir la ley y los mandamientos. Entonces, ¿para qué la ley fue establecida? ¿Para qué fueron establecidos los 10 mandamientos? ¿Para cumplirlos? ¿Cómo para cumplirlos? ¿Usted puede entender esto si nadie los puede cumplir? Ahí en el libro de Romanos capítulo 3, verso 20, está la respuesta. ¿Qué dice? Mire, le invito al libro de Romanos, capítulo 3, verso 20, dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, dice, será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿por qué nadie puede ser justificado por las obras de la ley delante del Señor? Porque nadie puede cumplir la ley, y nadie la ha cumplido. Como les decía, el único que cumplió la ley es Jesucristo el Señor. ¿Por qué Jesucristo pudo cumplir la ley y los mandamientos? ¿Supiera usted que entre estatuto y mandamientos son 613 mandamientos? No solamente son los 10 mandamientos, no solamente son los 10 mandamientos, sino que también entre estatuto y mandamientos son 613. Por ejemplo, yo ayer predicaba este mensaje en la iglesia acá en Coronel y les preguntaba a los hermanos, ¿usted conoce los 613 mandamientos? Muchos callaban, ¿cierto? Porque la verdad
memorizarse o aprenderse 613 mandamientos. Ni siquiera tenemos la capacidad de aprendernos 613 mandamientos, menos cumplirlos. Por ejemplo, yo le preguntaba a ustedes, ¿ustedes saben cuál es el mandamiento número 10? Y muchos quedaban ahí pensando. Oh, imagínense, mucha gente ni sabe cuáles son los 10 mandamientos, menos los va a cumplir. El mandamiento número 10 dice, no codiciarás, no codiciar. O sea, aunque queramos no codiciar, vamos a codiciar igual. Porque nosotros, en el ser humano está el mal, está el pecado. Por eso es que nosotros no tenemos la capacidad de cumplir la ley y los mandamientos. Por eso dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque aunque no quieras enojarte, te va a enojar igual. Entonces, ¿para qué fue establecida la ley? Para el conocimiento del pecado. Porque en aquel tiempo no estaba establecida la ley. El hombre pecaba, pero no sabía que era un pecado. En él estaba el mal, hacía lo malo, pero no sabía que era un pecado. Entonces, por eso que Dios estableció la ley, para el conocimiento del pecado. Porque dice la palabra que ningún pecador entrará al reino de los cielos, ningún pecador. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? ¿Cómo usted puede ser salvo si no tiene la capacidad para salvarse a sí mismo? Si no tiene la capacidad para cumplir la ley, ¿cómo va a ser salvo a sí mismo? Entonces, qué importante llegar a este punto en nuestras vidas, que no tenemos la capacidad, que no nos podemos salvar a sí mismos. Así también este paralítico que estaba ahí a un costado, ¿cierto? Sin esperanza ya. ¿Por qué sin esperanza? Porque él pudo entender en su corazón, en su vida, que él no tenía la capacidad para salvarse a sí mismo, que él no tenía la capacidad de llegar primero y entrar al estanque. Así también, ahí estaba la gente, los cojos, los paralíticos, los ciegos. Ellos procuraban, se esforzaban para llegar primero y entrar al estanque y salvarse a sí mismos. Pero eso representa la religión, eso representa el mundo, como les decía, el que tiene la capacidad. La religión te dice, tienes que cumplir la ley, tienes que ser bueno, tienes que cambiar para ir al cielo. Claro, si la persona cumple la ley, el primer pacto puede ir al cielo, porque así lo dice la Escritura. Son 10 mandamientos. Pero el mandamiento número 10, el apóstol Pablo pudo entender que a través de la ley, él dijo la ley es buena, claro, porque por medio de la ley él pudo entender que en él estaba la codicia. El mandamiento número 10, no codiciarás. Y sabe usted que nosotros, aunque no queramos codiciar, vamos a codiciar. Hay un estudio de que la persona durante el día codicia 100 veces, mínimo 100 veces. Oh, pastor, son bonitos sus lentes. Del momento que los mira, ¿cierto?, con otro ojo, ya los está codiciando. Entonces, aunque no queramos codiciar, vamos a codiciar igual. Entonces, ya el mandamiento número 10 no lo podemos cumplir. ¿Qué significa eso? Que no podemos ir al cielo procurando cumplir la ley y los mandamientos, salvándonos a nosotros mismos con nuestra capacidad. Aunque usted quiera, no puede. Por eso que el apóstol Pablo decía, quiero hacer el bien, y no puedo por el mal que está en mí. No puedo. Miserable de mí. ¿Quién me librará este cuerpo de muerte? Entonces el apóstol Pablo pudo descubrir esto, que en él está el mal, que aunque quiera hacer el bien no puede, por el pecado que está en nosotros. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué está el pecado en nosotros? Dice la palabra que nuestro corazón es engañoso. Jeremías capítulo 17, verso 3, que el corazón nuestro es engañoso, perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá? Dios, pues. Dios conoce nuestro corazón. Pero lamentablemente muchas veces Satanás, que se viste de ángel de luz, ocupa, ¿cierto?, la religión. Los fariseos eran hombres que estaban al servicio del Señor, eran fieles, procuraban, se esforzaban cumplir la ley y los mandamientos. Hombres piadosos, hombres bondadosos, que estaban al servicio del Señor, los fariseos, los levitas, los judíos, estos mismos que crucificaron a Cristo. Pero ¿sabe usted?
Por eso que Juan el Bautista decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento que el hombre tiene que llegar? ¿A qué punto tenemos que llegar? Entender que no nos podemos salvar a sí mismos, que no tenemos la capacidad de salvarnos a sí mismos, que lo único que a través de la única forma que nos podemos salvar es solamente a través de Jesucristo. Porque Él venció, el único que venció el pecado, el único que pudo cumplir la ley y los mandamientos, Jesucristo el Señor. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía corazón, este corazón nuestro, este corazón perverso, corazón de hombre. Porque Jesús no fue engendrado por hombre, Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Es más, en el corazón de Jesús no había maldad, pero no así en nosotros, que nosotros fuimos engendrados por hombre. Entonces en nuestro corazón está el mal. Ahí en Génesis capítulo 6, verso 5 dice que el corazón del hombre de continuo solamente el mal. Así también, como les decía Jeremías capítulo 17, verso 9, que el corazón del hombre es engañoso, perverso más que todas las cosas. Ahí en San Marcos capítulo 7, verso 21, dice que dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, el homicidio, la avaricia, la altivez, la soberbia. Todo eso sale dentro de nuestro corazón. Entonces dentro de nuestro corazón está el mal, está el pecado. En Romanos capítulo 5, verso 12 dice que, y aquí está la explicación. ¿Por qué dice usted no entiende? ¿Por qué yo no puedo ser bueno? Muchas veces ha querido cambiar, ha procurado, se ha esforzado para dejar lo malo. Le prometió al Señor: nunca más, Señor, y vuelve a caer una y otra vez. Es más, el apóstol Pedro le dijo: Señor, yo incluso estoy dispuesto a dar la vida por ti, nunca te negaré, nunca te dejaré. Y el Señor, como le dijo: antes que cante el gallo, ya tú me habrás negado 3 veces. Entonces humanamente nosotros no tenemos la capacidad de serle fiel al Señor. Humanamente en nosotros está el mal, está el pecado, está la codicia, está la avaricia, está todo lo malo dentro de nuestro corazón. Por eso que el apóstol Pablo decía: quiero hacer el bien y no puedo, por el mal, por el pecado que está en mí. ¿Qué significa eso? Que aunque usted quiera hacer el bien, no puede. ¿Por qué? Porque en usted está el mal, está el pecado. El apóstol Pablo decía: miserable de mí. El apóstol Pablo llegó a este punto en su vida, que pudo entender que por su propia capacidad, por sí mismo no puede ser salvo. Aunque quiera, aunque se esfuerce, aunque quiera cumplir la ley y los mandamientos, no puede. Mire, 613 mandamientos. Un mandamiento que usted falle, dice la palabra que es culpable de todo. Es que yo me esfuerzo, yo procuro ser bueno, cambiar, cumplir. Pero el Señor no ve intenciones, el Señor ve resultados. En el libro de Santiago capítulo 2, verso 10 dice que el que está bajo la ley y fallar en un punto es culpable de todos. En Gálatas capítulo 3, verso 10 dice que el que está bajo la ley está bajo maldición, se hace maldito. ¿Por qué? Porque si no tiene la capacidad de cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley, todo, dice, cumplir todo, se hace maldito. Mire, maldito. ¿Qué significa maldito? Que se está engañando a sí mismo, consecuencia de la muerte, producto del pecado. Y no me refiero a la muerte física, no, sino que a la muerte eterna. ¿A dónde? En el infierno, en el Seol. Romanos capítulo 5, mire, verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces podemos ver por qué no tenemos la capacidad de ser buenos, por qué no tenemos la capacidad de cambiar, no tenemos la capacidad de salvarnos nosotros mismos. Ahí en Romanos capítulo 10, hermano, el apóstol Pablo hablaba con los judíos y les decía que por medio de la ley nosotros no podemos ser justos. Mire, Romanos capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón
Y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación. Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Mire, no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia es por la ley. Moisés escribe así. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Claro, el hombre que puede cumplir la ley, los 10 mandamientos, y como le digo, no solamente son 10, entre estatutos y mandamientos son 613. El hombre que puede cumplir estos 613 mandamientos puede ser salvo por ellas, por la ley. Por eso dice, vivirá por ella. Pero el hombre que cree, que piensa que puede, se está engañando a sí mismo. Hay muchas religiones que te dicen cumple la ley, cumple los mandamientos, no haga esto, no haga esto otro, no coma esto incluso. Pero la salvación no es cumpliendo la ley. Aunque usted quiera, aunque usted procure, aunque usted se esfuerce, aunque usted quiera salvarse a sí mismo, no puede. Entonces en esta mañana el Señor entrega este mensaje, esta palabra, para que usted pueda recapacitar y entender que no se puede salvar a sí mismo, que no tiene la capacidad. Este paralítico llegó a ese punto, mis hermanos. Llegó a ese punto de decir, no me puedo salvar a sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando bajaba, descendía este ángel, que la palabra no explica, no especifica qué ángel era, ángel caído o ángel de Dios. Pero como les digo, para que podamos meditar y reflexionar, que Satanás el diablo se viste de ángel de luz. Hoy en día vemos muchas religiones. Satanás vino a gustar, a matar y a destruir, a engañarnos. Y te dice, oh, bien lo estás haciendo, sigue esforzándote, sigue cumpliendo la ley, porque a través de ella vas a ir al cielo. Pero ¿qué pasa cuando falla en un punto? Se hace culpable de todos, se hace maldito. Jesús se hizo maldito. Jesús muriendo en la cruz del Calvario, Él se hizo maldito. Aleluya, gloria al Señor. Ahí en Gálatas capítulo 3, mire. Gloria al Señor. En Gálatas capítulo 3. Te invito a Gálatas capítulo 3. Mire el verso 10, primeramente. Porque dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mire, dice, todas las cosas escritas. El que permaneciera en todas, es decir, cumplir toda la ley y todos los mandamientos. ¿Usted puede cumplir toda la ley y todos los mandamientos? Una vez más le pregunto. El apóstol Pablo pudo descubrir que él no tiene la capacidad. En el capítulo de Romanos, capítulo 7, verso 7, te dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué diremos pues? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces la ley es para el conocimiento del pecado. Por eso dice, ¿qué diremos pues? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Respuesta, en ninguna manera, porque yo conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijere no codiciarás. Entonces el apóstol Pablo pudo descubrir por medio de la ley que en él estaba la codicia. Por eso es que Dios estableció la ley, para el conocimiento del pecado. Y como les decía, aunque usted no quiera codiciar, va a codiciar igual. Hay estudios que la persona codicia más de 100 veces en el día.
Oh, que me gustó el vehículo, oh, que me gustó esa casa, oh, que me gustó esa tenida que tiene. Usted, aunque no quiera codiciar, codicia igual y ya pecó, ya quebrantó la ley, ya quebrantó los mandamientos. Por eso dice Gálatas capítulo 3, verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, todos los que están bajo la ley, dice que están bajo maldición. ¿Qué maldición? Consecuencia de la muerte. ¿A dónde? En el Seol, en el infierno, por toda una eternidad. Entonces en esta mañana Dios pone en mi corazón que tú puedas arrepentirte, puedas llegar a este punto de tu vida, llegar primeramente a este verdadero arrepentimiento que el Señor quiere que lleguemos. Que nosotros no tenemos la capacidad, que no nos podemos salvar a sí mismos, como este paralítico de Betesda, que él perdió toda esperanza. No, yo no tengo la capacidad. Llevaba mucho tiempo ahí enfermo. Por eso le digo que esta historia a mí me hace verme reflejado en este paralítico, porque yo muchas veces quise cambiar, dejar lo malo, el pecado, procuraba, me esforzaba por ser bueno, pero nunca pude. Hasta que llegó Cristo un día a mi vida, aleluya, gloria al Señor. Mire qué más dice después del verso 10, Gálatas capítulo 3, ahora el verso 11, porque dice, verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Se da cuenta? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Porque de la única manera que nosotros podemos ser justos es solamente a través de Jesucristo el Señor. Cuando el hombre reconoce y se da cuenta que no tiene la capacidad para salvarse a sí mismo, la única esperanza que tenemos es en Cristo Jesús. El único que pudo cumplir la ley y los mandamientos, Jesucristo, el Señor fue tentado en todo, pero Él fue el único que pudo cumplir la ley y los mandamientos. ¿Por qué? Porque en el corazón de Jesús no había mal, no estaba el mal, no estaba el pecado, la maldad. Dios Padre aceptó la sangre de Jesús, porque la sangre de Jesús estaba sin mancha, sin pecado. Es más, Jesús se humilló a sí mismo, se hizo maldito. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por fe vivirá. Y la ley no es, dice la ley, no es de fe. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Te das cuenta? Cristo nos redimió, dice. Y con esto termino. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesucristo murió por todos tus pecados. Cristo, Él se hizo maldito. Él se hizo pecador. Porque Él dijo, yo voy a morir por Mario, por todo el mundo, por ti, por todos nosotros. Por eso que Juan el Bautista, él daba testimonio, como dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. De la única forma que podemos ir al cielo es a través de Jesucristo el Señor. Por eso que les leía a mis hermanos San Juan capítulo 5, la historia de este hombre paralítico por más de 38 años. El estanque donde estaban la multitud, los cojos, los ciegos, representa la religión, el engaño de Satanás, que te dice, esfuérzate, sé el primero, para que puedas llegar al cielo. Pero no así este paralítico que ya había perdido toda esperanza en sí mismo, porque se dio cuenta que no tenía la capacidad. Llegó a ese punto de su vida que el Señor quiere que nosotros lleguemos, que tú no tienes la capacidad, que no tenemos la capacidad de salvarnos nosotros mismos. Cuando se agitaba el agua, cuando descendía este ángel, agitaba el agua, todos corrían. Se esforzaban, los ciegos corriendo, los cojos, yo me imagino, corriendo, los paralíticos.
Eso representa la religión, representa al mundo. Pero Jesús vino a aquellos que ya no tienen esperanza en sí mismos. Jesús vino a los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores que dicen, estoy condenado porque quiero ser bueno y no puedo? Que reconocen su condición. Cristo vino a los pecadores. No así, dice que no vino a los justos. Los fariseos se consideraban hombres justos a sí mismos, porque ellos creían que eran hombres buenos. Pero Jesús, como le dijo, hipócritas, generación de víboras, están llenos de levadura. ¿Qué es lo que es la levadura? La hipocresía, la falsedad. Hombres que creen y piensan que son buenos, o porque hacen algo bueno, que van a heredar el reino de los cielos. Hombres hipócritas, hombres falsos, llenos de levadura. Pero aún así, cuando nosotros reconocemos nuestra condición humana, que nosotros está el pecado, aunque queramos hacer el bien, no podemos. Como el apóstol Pablo decía, quiero hacer el bien y no puedo por el mal que está en mí. No tenemos la capacidad. Así estaba este paralítico, ya había perdido la esperanza. Por eso que dice Jesús, mire, que Él vino a él. Aleluya, gloria al Señor. Por eso dice, mis hermanos, porque un ángel dice, perdón, el verso 5, había allí un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Aleluya. Y así el Señor te dice en esta mañana, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Te dice el Señor. Y él le respondió, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Él ya había perdido toda esperanza en sí mismo. Toda esperanza en sí mismo. Pero Jesús vino a él. Jesús no fue al estanque, Jesús no fue donde estaba esa multitud. Hombres que querían y procuraban por sí mismos ser salvos. Sino que Jesús vino donde este paralítico que ya había perdido toda esperanza en sí mismo, sino que, es más, le dijo, ¿quieres ser sano? Así te dice el Señor en esta mañana. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y él recibió y aceptó la palabra del Señor en su corazón, botando su pensamiento, aceptando la palabra. ¿Y qué sucedió? Dice, y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Aleluya, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque aceptó la palabra. Oh, yo no me puedo salvar a sí mismo. Oh, yo no tengo la capacidad, mis huesos están agripados, están agrietados tanto tiempo. Aquí paralítico. Pero más, voy a hacer como este hombre me dice, porque es Jesucristo el Señor. Y aceptó la palabra de Jesús en su corazón, y cuando nosotros aceptamos la palabra del Señor, recibimos la salvación. Quiero decirte, hermano, que Cristo murió por todos tus pecados. Que Jesús, solamente a través de él nosotros podemos ir al cielo. No por nosotros mismos, no por nuestra propia capacidad, sino que solamente por la obra de Jesucristo el Señor. En esta mañana yo te quiero presentar a Cristo, el único que pudo cumplir la ley y los mandamientos, el único que pudo vencer el pecado. Por eso que Jesús dijo, yo voy a morir por Mario, por todo el mundo, por ti, por mí, por todos nosotros. Recibe a Cristo en esta mañana, en tu corazón. Él está tocando la puerta de tu corazón. Dice, todo aquel que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y cenará conmigo. El Señor hasta ahora está tocando la puerta de tu corazón. Abre tu corazón y reconócelo como el Señor y Salvador de tu vida, creyendo en tu corazón que eres el Señor, que Dios lo resucitó de los muertos para que seas salvo, que Él murió por todos tus pecados, no por algunos, por todos, y que derramó toda su sangre hasta la última gota de su sangre para darte salvación. Si tú crees en Jesucristo con todo tu corazón, hoy tú eres salvo. Amén. Quiero orar por tu vida. Amén. Padre, te doy gracias por este estudio bíblico, gracias por esta palabra de este paralítico, Señor, de Bethesda, en el cual tú fuiste a él y dijiste, ¿quieres ser sano? Le dijo, toma tu lecho y anda. Y él se levantó, tomó su lecho y anduvo y fue sano. Recibió la gracia. Hoy, Señor, esta palabra, que muchos puedan recibir tu gracia,
reconociendo su condición, que no nos podemos salvar a sí mismos, que no tenemos la capacidad ni siquiera de cumplir la ley, los mandamientos, porque nosotros tan mal está el pecado, que solamente a través de ti, Señor, podemos ser salvos. Que esta palabra pueda llegar a muchos corazones y que muchos puedan recibir la salvación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Que sean muy bendecidos. También le doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da de compartir el Evangelio. También gracias al Pastor Christopher que me da esta oportunidad también. Así que Dios les bendiga. Amén. Será hasta la próxima. Chao, chao. Bendiciones.